¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión más de Entre Músicos y Jazz. Yo soy Lalo Núñez. Juan Alzate. Bien, hoy vamos a hablar de otro saxofonista muy interesante, muy importante, que pues, acaba recién de irse de este mundo terrenal y que dejó un legado importante, Master, este gran saxofonista que se puede decir que es la continuación de John Coltrane, y me refiero a Wayne Shorter. Claro, extraordinario saxofonista que yo creo que es el que da la continuidad, ¿no? A John Coltrane. Bueno, en el mundo del jazz se considera que el continuador de los continuadores de la corriente armónica y estética de John Coltrane es Wayne Shorter y Herbie Hancock, que además ambos muy socios, muy cercanos e incluso en cuestiones religiosas. Y Wayne Shorter nació en Newark el 25 de agosto de 1933 y falleció en Los Ángeles el 2 de marzo del 2023, dejando un legado impresionante. Y fíjate, podemos hablar de dos etapas interesantes de Wayne Shorter, ¿no? El Wayne Shorter cuando tiene sus inicios dentro del bebop, después del post-bebop, y haciendo temas un poco de lo que llamamos estándares con John Coltrane. Pero después hay una segunda parte de Wayne Shorter que estaremos hablando también con el Jazz Fusion, ¿no? Claro, bueno, él tuvo varias etapas. Él se hizo más conocido formando parte del grupo de Art Blakey a finales de los años 50 y posteriormente con Art Blakey fue el director, incluso el director musical de Art Blakey, y estaba en su punto máximo cuando Miles Davis le pide a John Coltrane que le recomiende un saxofonista y Coltrane recomienda a Wayne Shorter, y de verdad que fue una elección increíble porque se refrescó el sonido de Miles Davis creando una música y sobre todo una interacción de grupo como pocas veces se ha hecho en la historia de la música, y eso ya fue con Herbie Hancock, con Tony Williams y la Ron batería Carter. Y Ron Carter en el bajo. En el bajo, ¿no? eso ya fue como a principios de los años 60. Sí, y sobre todo esto que mencionabas, empezaron a cambiar un poco lo que era el tipo de la armonía, porque cuando hablamos del jazz clásico, el manejar segundo y quinto grado, después el bebop, siguiendo toda esa característica, ellos empiezan sobre todo Wayne Shorter, que era el que hizo también mucha música dentro de esta agrupación, con Miles Davis, y que realmente él empezó a manejar estas armonías con las séptimas, quintas disminuidas, pero no se iban al quinto grado, sino que se iban a veces una sexta disminuida o un medio tono arriba, pero con la oncena aumentada, ¿no? Eso le da una característica, como digamos, modal, totalmente distinta, o sea, un color de sonido totalmente diferente como no se había hecho. Y eso también comenzaron a hacerlo con Miles Davis en el famoso disco de Bitches Brew, que fue el que ya fusionó la música electrónica, el rock, el jazz con todo esto. Y Wayne Shorter fue una parte fundamental del sonido, pero también otro tecladista, Joe Zawinul. Exacto, que ya estaban ahí haciendo su semilla. Desde antes, ¿no? Se conocieron y estuvieron tocando juntos, inclusive con John Coltrane, ¿no? Sí, claro. Y estuvieron trabajando. Y Joey, que era un alemán, un vienés. Sí, Joe Zawinul era europeo, en efecto. Y con él empezó a hacer una mancuerna muy interesante para crear una música diferente, una música de fusión que de ahí surgieron muchos otros, se puede decir, corrientes, pero muchas, como pasa en el jazz, ¿no? Que uno dice, ay, me gusta, en mi caso, ¿no? Chick Corea, Oscar Peterson, y quiere ser como ellos, y quiere ser un poco de lo que, como le hicieron ellos. Igual pasó con Wayne Shorter, que con su agrupación, con ella Fusion, que empezaron muchos a imitar todo esto, ¿no? Bueno, a más de eso, hay un disco seminal de Miles Davis que se llama In a Silent Way, donde ya se empieza a fusionar eso, y ya se empieza a perfilar el grupo Weather Report a través de Miles Davis, donde ya está Joe Zawinul y está Wayne Shorter en los saxofones, y ya empiezan a hacer sus fusiones, de tal forma que después surgió el grupo de Weather Report. Sí. Y ese fue un grupo seminal que, como tú dices, influyó a que Return to Forever surgiera con Chick Corea, Mahavishnu con John McLaughlin, también la banda Dreams con los Brecker Brothers. Sí. En fin, empiezan a surgir un montón de grupos bien interesantes con respecto a la fusión. Y fíjate que hablas
que me gustaría que en el otro segmento hablemos de esta importante formación que hizo The Weather Report, pero donde también Jaco Pastorius, que fue uno de los bajistas muy emblemáticos de toda esta época, que fue parte de él. Hablaremos mucho de cómo hubo esta fusión, cómo hubo este cambio de sonoridad, porque empezaron a usar sintetizadores, otro tipo de dinámicas. Pero vámonos a hablar a los principios, ¿no? Máster de Wayne Shorter, ¿por qué es importante, no? Porque realmente es considerado uno de los más grandes saxofonistas en la historia de la música, ¿no? Bueno, aparte de uno de los más grandes saxofonistas, también como compositor. Sí. Como compositor es único, es alguien que cambió el concepto del sonido armónico del jazz, sí. Y además fue un músico que todo lo que él hacía tenía un toque único, original y propio. Y luego escucharlo en vivo, tuve la fortuna de escucharlo en vivo y verdaderamente un portento de creación musical en todo sentido. Claro, si te parece bien, pues vamos a interpretar algún tema de esta etapa de Wayne Shorter. Y bien, y regresamos ahorita para seguir comentando de las primeras etapas, cómo son los inicios de cuando empezó con su hermano, y que no empezó con saxofones, sino era clarinetista. Clarinetista, claro. Entonces, vamos a ver qué les parece el tema que vamos a estar interpretando ahorita. Bien, ahora vamos a disfrutar un tema muy interesante llamado Virgo. Si están con su pareja, es bailable este tema. Y es parte de esta nueva corriente, y vuelvo a insistir, utiliza armonías con notación aumentadas, precedidas a veces por acordes con séptima menores y quinta disminuidas, en donde antes en el jazz clásico se utilizaba este acorde de quintas disminuidas con un acorde de quinta mayor, séptima menor, y ahora hacen este cambio, no van a este tipo de armonía, sino que dan otra variación, y que eso es lo que hace que enriquezca mucho la melodía, le da otra sonoridad más amplia y cae a otros acordes, en este caso a séptimas mayores, y va a recibir de una manera muy interesante. Espero que sea de su agrado. Virgo. 3, 4 y...
Bien, si les gustó el tema, pues es importante que manden sugerencias, máster, que nos digan sus comentarios. Claro. Qué les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría también que pudiéramos hablar de algún compositor en especial. Todo esto es muy importante también para nosotros saber esta dinámica. Háblame de los inicios de Wayne Shorter, maestro. Bueno, Wayne Shorter desde niño, él fue parte de una familia de clase media en Estados Unidos, y una de las características que tenía Wayne Shorter desde niño es que siempre le gustó las cuestiones del espacio, y a él le gustaban los cómics y todo el rollo que tuviera que ver con cuestiones espaciales, ciencia ficción. Todo esto a él le fascinaba y él todo lo enfocaba hacia el universo desde niño. Ya de unos años para acá, él junto con Herbie Hancock se convirtieron al budismo. Y en el budismo ellos mucho de lo que hacían musicalmente y energéticamente lo transportaban a su música, ¿no? A eso quiero llegar. Eso de lo que hablas de lo que le gustaba el espacio y todo este tipo de que a veces uno de niño tiene sus fantasías, a eso quería llegar. Con la armonía estas que estamos hablando, las armonías, para los que son músicos nos van a entender, para los que no son músicos porque les gusta la música. Cuando nosotros hablamos de expandir los sonidos, en la armonía vamos abriendo, vamos utilizando, en el caso del piano, más dedos. Sí, vamos a utilizar casi todos los dedos para abrir una armonía, hacerlo más amplia. Por eso hablaba de las oncenas aumentadas. Este tipo de armonías hacen que se crea una atmósfera, un espacio, hacia el momento de tocar la armonía, que crea un sonido gigante que da la oportunidad de ampliar el sonido y llevarlo a otra dimensión que puede venir a dar esa atmósfera de lo que estábamos platicando, ¿no? Así es. Y además, Wayne Shorter, cuando entra al grupo de Art Blakey, pues también lo transforma. Empieza a modificar la armonía, aunque ya Art Blakey tenía como una banda sólida de 3, 4 metales y sección rítmica, pero cuando entra Wayne Shorter, entonces empieza a tocar temas donde ya cambió las voces de los metales, donde ya mete una armonía más cerrada, más disonante, y además sus solos, aunque él siempre fue improvisando muy dentro de la armonía, pero dentro de su concepto de rearmonización, creó esa expansión tan interesante que... Sí, las oncenas aumentadas, que es una armonía muy, muy rica, de una manera muy interesante, y entonces uno puede empezar a experimentar, puede empezar uno a crear sonoridades muy amplias, otro tipo de escalas que permitan crear esta idea que ellos empezaron a crear en parte de los años 60, ¿no? Además. Y sobre todo esta gran colaboración que tuvo con Miles Davis, Herbie Hancock, que también fueron los percusores de este movimiento sesentero, se le podemos llamar así. Claro. Esta revolución nueva del jazz que, bueno, vino a romper muchos esquemas de lo que anteriormente se venía dando, porque para todos los que nos ven, pues seguía Dizzy Gillespie, seguía el propio Miles Davis, estaba Benny Goodman, Duke Ellington, todavía estaban los grandes creadores, pero que seguían manejando su jazz, la gran Ella Fitzgerald, que después hablaremos sobre este tema, seguían haciendo la música que ellos habían creado. Pero estas importantes músicos que estamos hablando con Wayne Shorter, pues empezaron a evolucionar, ¿no? Y a cambiar el concepto. Además, después de que estuvo con Art Blakey, ya con Miles Davis fue bien interesante. El mismo Wayne Shorter comenta que Miles Davis no era mucho de una gente que llegara a estudiar, ensayar y preparar algo. Y el mismo Wayne Shorter comenta, él tenía como su propio real book de sus propios temas. Sí. Entonces un día le dijo Miles Davis, llama a Wayne Shorter y le dice, por favor, tráete tu libro. Y entonces ya en el estudio de grabación escogieron temas y de ahí surgieron discos muy importantes como se llama Sorcerer y Nefertiti, que son maravillosamente recomendables. Y fíjate que cuando estaban con Miles Davis, cuando se crea esta primera agrupación que hablamos de Miles Davis, de estar improvisando en el momento, experimentando la música, fue lo mismo y que Miles Davis también se quedaba impresionado de la forma de cómo Wayne Shorter empezaba a improvisar y hacer algo, cuestiones diferentes, que hasta el mismo Davis dijo, caray. Sí, claro. Es algo totalmente a lo que estaba acostumbrado con John Coltrane, que John Coltrane pues, se convirtió
y cambió la historia también de improvisación, pero también fue algo diferente el sonido que empezó a crear Wayne Shorter, que hasta Mel Davis dijo, ¿qué está pasando? Sí, claro, por eso se considera el segundo gran quinteto. El primero fue con Coltrane y el segundo fue con Shorter. Sí. Bien, pues vamos a seguir escuchando música, tocaremos otro tema y queremos comentarle que el doctor Alonso Hernández Prado es el que ha estado incorporándose con nosotros en el contrabajo para dar un ambiente más acústico de jazz. Posteriormente invitaremos a un baterista, pero quisiéramos agradecerle al doctor Alonso que siempre ha estado acompañándonos aquí. Claro que sí. Vamos a la música. Bien, ahora vamos a interpretar otra obra importante de la época de Miles Davis con Wayne Shorter y se llama Deluge, que significa diluvio. Y en esta obra vamos a escuchar armonías un poco más complejas, con oncenas aumentadas, que fue parte de la experimentación que empezamos a ver ya cuando esta nueva generación de grandes jazzistas. Y bueno, esta obra así lo marca. Espero que sea de su agrado. Bien, Master.
espero que les haya gustado esta sección. Seguiremos hablando un siguiente programa sobre Wayne Shorter. Y bueno, háganos sus comentarios. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Lalo Núñez. Y Juan Alzate. Gracias.